Muchísimas gracias y bienvenidos de nueva cuenta después de este break. Gracias a Lorena por la pausa de mindfulness. Creo que a quienes tuvieron la oportunidad de realizarlo, creo que es importante no solo hacerlo en la parte de los foros, sino también de una manera continua. Continuamos con el foro y revisamos la parte de la siniestralidad en el foro anterior. Además de tener estas variables claras, ¿no? Y que tiene otros aspectos que a la fecha han sido pues pobremente estudiados, y uno de ellos es la salud mental y también cómo influye esta pues no cuidado correcto de la parte emocional en el desarrollo de las condiciones médicas. La salud mental tiene en México un estigma muy alto y es importante, como ya lo hemos mencionado, forma parte de un pilar fundamental dentro de esta visión holística del bienestar y debe ser autoobservado y, por supuesto, atendido. Pasamos a nuestro tercer segmento, el fantasma del burnout, una visión integral del bienestar dentro de las organizaciones. Y voy a presentar al panel de especialistas. Está con nosotros el doctor Ademir Espíndola, que forma parte del equipo de Wellness como gerente de consultoría en salud, el doctor Octavio Gascón, quien es el responsable del área de salud mental, María Zuria, quien es consultor senior de MERS en la parte de Well, y Marcela Domenzain, directora de recursos humanos de BASF México, Centroamérica y el Caribe, y nos acompaña también Gabriela Fernández, director de recursos humanos en Epicor. Este módulo es moderado por la directora comercial de Mercer México, a quien me da muchísimo gusto de poder ver y compartir este foro. Julieta Manzano, quedamos a tus órdenes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Andrés. Un placer. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Un placer, decía, estar en un evento que yo llamaría sin precedentes. Un evento en donde se reúnen médicos, expertos en riesgos de salud, estrategas de recursos humanos, cabezas de recursos humanos y consultores de personas. Creo que ha habido pocos de este tipo y sin duda me da orgullo ser parte de este esfuerzo que arranca con su tercera sección en este momento. El título, El fantasma del burnout y el bienestar en las organizaciones. Y es que cuando hablamos de un fantasma, pues sí, pareciera que no se ve, pero suceden cosas, ¿no? No se percibe, y creo que mejor título no pudieron ponerle a esta charla, y es que cuando algo no se ve, pero causa estragos, causa estrés, pues es más difícil de detectar y administrar el fantasma del burnout. Vamos a hablar de un tema que subió de renglón, que se volvió prioritario. Sin duda, es el primer escalón que tiene que atender el área de personas, la salud y la seguridad de las personas. Un tema binario, es decir, o lo cuidas o no. Y el colaborador dice, me cuidan o no. No hay puntos medios. Esta se percibe binaria. Y hablaremos ahora entonces de ese concepto que escuchamos y leemos tanto, la pandemia paralela a la pandemia de COVID. Una pandemia emocional que surge derivada de la pandemia, pues primero de las prisas, después de la del COVID, y ahora de esto que llamamos humanidad aumentada. El humano aumentado, el trabajador aumentado. Y es que la persona logra más cosas en esta conjunción con la tecnología. Aumenta su poder, aumenta su velocidad, aumenta su eficiencia, es decir, comete menos errores, pero empezamos a enfrentar este estrés tecnológico. Este aumento también nos trae a la tensión aumentada. Tensión aumentada. Sí, la atención también, pero también el estrés está aumentado. Sin duda, queremos hacer más, pero ¿a costa de qué? Hemos hablado entonces de a costa de qué. 3 veces lo que teníamos reportado de ansiedad en México antes de la pandemia. Mucho mirar al futuro con temor, incrementos en temas de depresión, mucho el presente, una tristeza profunda, trastornos mentales, suicidios.
una cultura de tensión aumentada, un estrés laboral, extralaboral, un tecnoestrés que se suman. Pero la buena noticia es que muchos estamos trabajando por la felicidad laboral. Y de eso estaremos hablando en los próximos minutos. Y bueno, ¿de qué trata la charla de esta sección? Primero que nada, les diría que el journey va a ser el siguiente. Voy a tener el placer de compartir con un par de compañeros y amigos, Ademir Espíndola y Octavio Gascón, pues una charla inicial para empezar a hablar de estas palabras clave, ¿no? Ansiedad, estrés, salud mental, el camino hacia la felicidad laboral. Mariel Suria hará lo propio y nos va a ayudar en una segunda parte a acabar de entender y modelar cómo mirar y cómo resolver. Y cerraremos con broche de oro. Está ya por aquí Marce Domenzain de BASF y Gaby Fernández de Epicort, que pues más elegante no podría ser el cierre. Entonces, Marce, Gaby, eternas e infinitas gracias por estar con nosotros, por poner un poco de tiempo y generosidad en las personas, porque nos toca trabajar con las personas, ser personas y no olvidar nunca que en nuestros colaboradores lo son. Muy bien, pues tengo el placer de compartir entonces esta sección que sigue con mis compañeros Ademir Espíndola y Octavio Gascón. Pues vamos con todo. Excelente, Yuli, muchísimas gracias. Y bueno, platicabas que es un tema que no se ve dentro de las organizaciones. Sin embargo, sí me gustaría poder contextualizar un poquito a qué nos estamos enfrentando hoy en día en México y cuál es el impacto, por supuesto, de la salud mental en nuestro país y por supuesto que esto va a repercutir de cierta manera en las organizaciones. Hablamos hoy en día que México es el primer país del mundo, superando ya a países como Estados Unidos y China con temas de estrés laboral. Y esta fatiga, por Terrible. supuesto, terrible, es correcto. Y esto, pues ya se venía anticipando, pero hoy estamos llegando a estas cifras que son sin precedentes. Y es importante, y lo comentabas en un inicio, esto que hablamos de esta pandemia paralela que muchos de los especialistas han nombrado, el tema de la salud mental. Esto ya lo veníamos visualizando, la Organización Mundial de la Salud no lo venía diciendo, y bueno, ¿qué ha pasado de 2 años a la fecha, Julie? Ya lo mencionabas, ansiedad. Pues de acuerdo a los últimos datos de la OCDE, la prevalencia que teníamos era del 15% en el 2019 y hoy en el 2021 estamos hablando de un 50%. La depresión, por supuesto, es algo que no se queda atrás. Pasamos de un 3% a casi un 28% en estos últimos 2 años. Y aunado a las últimas estadísticas de la Secretaría de Salud, que estimaba que 15 millones de mexicanos padecen un tema de trastorno mental, entonces tenemos dos ingredientes que si los ponemos en nuestra organización y no atendemos de manera adecuada, pues resultan una bomba de tiempo y por supuesto, como vamos a hablar más adelante, nos estarán impactando en diferentes áreas de nuestra organización. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en el país? Por supuesto que no es el único país que está sufriendo estos temas de salud mental, pero sí el más afectado. Y bueno, pareciera que estamos viviendo en una cultura de tensión continua. Algo está sucediendo alrededor de todas estas cifras y para eso me gustaría que Octavio nos platicara un poquito más acerca de qué es esta cultura de la tensión continua. Muchas gracias, Ade. Y bueno, claramente esto es un tema que se tiene que abordar en dos grandes ejes. Entender primero qué pasa con la persona y qué pasa con el entorno. La salud mental la tenemos que entender en estos dos grandes aspectos. ¿Qué sucede con el individuo? Les voy a poner una pequeña metáfora a ver si vamos como llevándola, que lo utilizamos de hecho mucho en psicoterapia. Imagínate, Ade, Yuli, que yo los meto a un cuarto, a una habitación, y entonces pongo un león ahí con ustedes. Y me salgo de la habitación y háganlo todos el ejercicio. Del 1 al 10, ¿cuánta ansiedad sentirían? Más factible es que digan, no, pues como 10, Toda. ¿no? 10, Pues un 12. león ahí, ¿no? Doy 20. Ahora imagínate que me quedo contigo y te doy un macheteado, ¿no? Tal vez tu ansiedad bajaría a 8, O tal 9, vez tal vez no. no. Pero ahora imagínate que pongo 8 francotiradores, encierro a León y entonces me quedo ahí contigo, ¿cuánta ansiedad sentirías? Casi Uno, nada. tal vez, ¿no? Probablemente sí. Probablemente se va la ansiedad. ¿Y ese fenómeno de qué está dado? Bueno, el cerebro identifica los recursos. Yo no he quitado a la amenaza ha seguido ahí. Entonces, hay que identificar cómo el cerebro del individuo, al identificar estos retos constantemente, se encuentra en el estado de tensión continua derivada de la falta de recursos. Ahora, por parte de lo que sucede con el entorno, ¿qué sucede acá? Eh,
Mira, también llego a poner un poco este ejemplo de lo que pasa a nivel internacional con temas de salud mental a largo plazo. Mira, de ahí existen niños que crecen en ambientes tan adversos que su estado continuo es de supervivencia. Tienen primero que comer, es su principal preocupación. Y entonces, si se encuentran en este estado, ¿en qué momento desarrollan autonomía, autoestima, todos estos autos que permite que las personas seamos eficientes a nivel social? Entonces, si llevamos todo esto a lo que pasa como en una organización, es que una persona que se encuentra en un ambiente de tensión continua, cuando desarrolla estas capacidades y cuando sale de este estado de identificación de recursos, y entonces nos encontramos inmersos en una situación donde hay una cantidad de estresores demasiado abrumador para el colaborador que no le permite ejecutar sus actividades correctamente y el desarrollo se retrasa. Pues Octavio, la realidad es que bastante interesante lo que nos comentas. Y esto me lleva a la reflexión, ¿no? Que podemos encontrarnos cuando queremos iniciar estos programas de bienestar integral dentro de las organizaciones. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo podemos ir subiendo de etapas de madurez en las organizaciones y cuáles son los basics que en un momento dado debemos de tener? Aquí me gustaría platicarles que esta palabra, Julieta, hoy, Octavio, los podemos encontrar en muchos sentidos cuando nosotros googleamos, ¿no? Wellness, well-being, wellness coach, y hay toda una serie de conceptos alrededor del bienestar integral de las organizaciones. Eh, la palabra wellness como tal llevará desde 1976 aproximadamente, teniendo esta concepción que nosotros hoy en día tenemos. Ha ido evolucionando, por supuesto. Si nosotros miramos el esquema que tenemos del lado izquierdo, me gustaría y me gusta mucho ejemplificarlo de esta manera porque la mayoría de nosotros conocemos esta famosa pirámide de Maslow, ¿no? Es una pirámide muy dinámica, ya hemos cambiado en últimos años al tema de necesidades, pero nos ayuda todavía a lo que queremos transmitir. Entonces nosotros podemos ver que la parte fisiológica y la parte de seguridad es esta primer base que nosotros debemos o deberíamos de tener en nuestras organizaciones. Y es así como muchas de las organizaciones empiezan, con la parte física, ¿no? Llámale programas de nutrición, llámale también programas de activación física, temas incluso de ergonomía podemos ver ahí, y posteriormente, entonces, cuando los programas tienen mayor madurez, esto se conoce como well-being. El well-being ya no nada más involucra esta parte física, sino ya la experiencia que tiene el colaborador, esta autorrealización que va a tener en el trabajo, y que esto implica un tema, por supuesto, social, pero también emocional. Y por el otro lado, si hacemos un poquito esta historia de la evolución del wellness al well-being, estamos hablando de que primero empezábamos en las organizaciones con la parte de seguridad y salud en el lugar de trabajo. Tu casco, el chaleco lo tienes que tener bien puesto porque si no, entonces puede haber un incidente o un accidente. Después no fue suficiente y fuimos evolucionando a la parte de ergonomía, es decir, el confort que yo ya tenía en mi estación de trabajo. Luego, dentro de esta evolución, sumamos la parte de ergonomía cognitiva, que lo decías muy bien tú, Julieta, en un principio, ¿no? Las capacidades que tiene cada una de las personas y hasta dónde yo puedo Totalmente. llegar a exigirle, ¿no? A este colaborador sin que se sature y eso me ocasiona otra serie de cuestiones. Y por supuesto ya llegamos a la parte del well-being, como les repito, tiene que ver ya esto más integral, más social, más emocional. Lo puedes ocupar en tu organización como wellness well-being, está muy bien, siempre y cuando tengas que en cuenta que esta última etapa ya es un todo, ¿no? Es más holístico y debemos de ir evolucionando hacia este camino. Ahora, una de las cosas que yo quiero que hagamos esta reflexión, Octavio, Julieta, es seguridad. Tenemos muy bien presente que debemos en las organizaciones ponernos, como les decía, casco, chaleco, botas para evitar algún accidente. Pero ¿y dónde dejamos la seguridad psicológica? Fue algo que desafortunadamente se nos olvidó y muchas de las organizaciones pues dejaron de lado. Entonces, Octavio, yo te diría aquí si nos puedes comentar un poquito acerca de esta seguridad psicológica, cómo impacta. Ya que es un tema que es claramente extenso. Mira, si somos esenciales, ¿sabe, Julie? Y pensamos en la seguridad, lo que tratamos de evitar con esta cuestión de buscar espacios seguros, pues es la accidentalidad, el desarrollo de errores, claramente de omisiones en otro tipo de giros, pero lo que buscamos es prevenir, ¿no? Entonces, la seguridad busca la prevención continua. Ahora bien, como bien comentas, es muy habitual que pensamos en la seguridad desde un panorama físico.
No obstante, cuando estamos ejecutando cualquier forma de actividad laboral, pues esto implica comunicación entre las personas, salvo que una organización solamente sea una persona, ¿no? Pero lo regular es que hay una cadena de actividades que se da que permiten que una actividad suceda o que de alguna manera se estanque. Ahora bien, esta interacción entre las personas es lo que justamente busca prevenir la famosa seguridad psicológica, que existe un verdadero ambiente de receptibilidad entre nosotros, no nada más del líder al colaborador, sino De también acuerdo. entre pares, ¿no? Que haya un eje de comunicación continuo en todo esto. Y esto está íntimamente ligado a que lo que alguna vez la norma 35 también nos estaba planteando. Todos estos factores en el entorno que permiten garantizar esta famosa seguridad psicológica. Entonces, parece que nos regresa un poco al concepto previo que teníamos, ¿no? ¿Qué sucede con el individuo y su capacidad de comunicarse de manera asertiva y efectiva? ¿Y qué sucede con el entorno? ¿Qué tanto el entorno permite que el colaborador, cuando requiere ayuda, realmente la pueda solicitar? Sin temor a represalias, sin temor a que su capacidad de ejecución de alguna actividad no se vea menguada, ¿no? O que se dude sobre su propia capacidad, siempre y cuando también, pues, la propia seguridad psicológica permita esta famosa también ergonomía cognitiva. Somos seres humanos y tenemos una capacidad limitada de memoria, de atención, de toma de decisiones. Hay ciertas funciones cerebrales o ciertas funciones superiores que son limitadas y que el propio estrés de alguna manera pues disminuye. Y hay bastantes estudios al respecto en ese sentido, ¿no? Cómo es que el estrés eh, disminuye nuestra capacidad de memoria, mengua la capacidad de atención, ¿no? La idea de que o este grupo de creencias que a veces como colaboradores tenemos, de que podemos hacer multitasking, etcétera, pues instala también en nosotros problemáticas en las cuales ya me he abrumado de las actividades, ya me he abrumado, no he pedido ayuda y entonces yo supongo que tengo que seguir rindiendo, supongo que tengo que seguir echando esto adelante. El resultado definitivamente es la accidentalidad, es cometer errores. La seguridad psicológica de un inicio no hay que pensarla como una suerte de beneficio de Yuli. Es un mínimo de la seguridad en el trabajo, la capacidad de comunicarnos. Si yo no me puedo comunicar correctamente con mi compañero de trabajo, ¿cómo podemos suponer que las actividades van a estar correctamente ejecutadas? ¿No? Y por supuesto se va a prestar a mucho más accidentalidad y eventualmente a más siniestros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Correctísimo, Octavio. Y normalmente cuando hablamos de seguridad en las organizaciones, por supuesto que tenemos indicadores que nos permiten cómo ha sido el tema de incidentes o accidentes a lo largo del año. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de esta seguridad psicológica, Julio, Octavio, Auditorio, y no tenemos registrado de qué tamaño pudiera ser el impacto en nuestra siniestralidad? Por eso me gustaría compartirles algunos datos que podemos revisar en la literatura por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y fíjense qué importante, nos dice que entre el 21 y el 31% de los casos de hipertensión en América Latina son relacionados con altas exigencias laborales y bajo control. Entonces podemos ir buscando y relacionando también de repente esta siniestralidad famosa que se nos eleva en las organizaciones y que no sabemos a veces por qué suceden este tipo de situaciones. Y bueno, ¿por qué se ocasiona todo esto? Tiene que ver con un tema de gestión del estrés, Octavio. Por supuesto, yo te diría también, tenemos poca educación en la parte de gestionar nuestro estrés. Y como vemos en la siguiente diapositiva, cuando hablamos del estrés, tenemos por supuesto que hablar de un componente que nos lleva a tener hábitos no saludables. Llámale el no dormir bien, ¿no? El tener una mala alimentación. A mí, no sé, Octavio, ustedes, Julieta, yo cuando estoy ansioso le entro a las papitas como no tienen una idea. Entonces, son esos malos hábitos que de repente uno puede llegar a tener y que si eso perdura, por supuesto, el cuerpo, lo veremos más adelante, tiene cierta capacidad para regular nuestro estrés, pero no lo puede mantener de manera continua y prolongada. Entonces, si estos malos hábitos siguen estando con nosotros, pues por supuesto que nos va a impactar en diferentes órganos, sistema inmunológico, sistema cardiovascular, ya vimos las estadísticas, lo platicábamos en el foro pasado, el segundo cerebro se encuentra en el intestino, vamos a tener problemas en nuestra flora intestinal y eso nos va a modular otra serie de situaciones como es nuestro humor. Entonces, en este esquema a mí me gusta mucho porque nos va llevando de la mano sobre cómo los riesgos relacionados con el estrés nos van a impactar de manera individual. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto también viene de la mano con las organizaciones y, por supuesto, con el tema de siniestralidad. Me gustaría ponerles otro dato
que por ahí encontrábamos si pasamos a la siguiente, de la Academia Americana de Neurología, en donde nos dicen que realmente pues el estrés juega un papel muy importante en dos tipos de situaciones, en infartos y en temas de hemorragias cerebrales. Si me ayudan con la siguiente slide, por favor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, esto es muy preocupante porque realmente trabajos demandantes y que tienen poco control con las personas, pues 58% temas de infartos y 22% de hemorragias cerebrales. Además de lo que ya mencionaba Octavio, tenemos que llegar más allá y no solamente quedarnos con estos básicos. Hoy en día, diversos países de Europa, de Latinoamérica, ya nos llevan un poco más de ventaja. Ya han medido también otro de los ingredientes fundamentales, que son los riesgos extralaborales. Entonces, los riesgos extralaborales tienen que ser medidos para terminar de mapear todas estas condiciones que están influyendo en los colaboradores y que hoy resultan hoy en día bastante interesantes. Tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, aquí les pongo algunos ejemplos, y por supuesto algunos de tendencia, que es el tecnoestrés o los tecnorriesgos. Pues mira, Ade, yo realmente lo que estás aquí esquematizando es uno de los aspectos más relevantes en cuanto a los factores psicosociales. Mira, un aspecto muy pues curioso de la norma 35 es que únicamente se enfoca a los factores intralaborales y la mayoría de las normas internacionales que miden los factores psicosociales, pues sí toman en consideración todos estos aspectos externos al trabajo, ¿no? El tiempo que tardan en desplazarse a la oficina, la situación económica, las relaciones con familiares que puedan no tener, porque todo esto es el famoso entorno del individuo, ¿no? Regresando como un poco a este modelo de lo que pasa con la persona y lo que sucede en su entorno. Y aquí aparecen, como bien comentas, hábitos en respuesta justamente al estrés. Si queremos hacer un pequeño caminito de cómo es que el estrés se transforma eventualmente en condiciones médicas, bueno, pues no hace falta voltear a ver otra cosa que no son justamente los hábitos. Yo me encuentro inmerso en este entorno en el cual hay muchos estresores propios de la situación financiera de la persona, propios también de la carga de trabajo, la jornada, aspectos que tambiza la propia norma, la microviolencia, etcétera, la violencia laboral en sí misma. Y todos estos factores inoculan precisamente una tendencia de afrontar el estrés basada en una pobre educación que tenemos para afrontarlo. Es decir, algo que sucede muy imperante en México y en América Latina es que no tenemos educación acerca de cómo afrontar el estrés de manera saludable. Propiamente incurrimos justamente en alimentarnos de ultraprocesados, ¿no? Las papitas, el refresco, eh, técnicas malas de higiene del sueño, todo este tipo de hábitos que llegamos a retomar, pues por supuesto que impacta directamente en la salud de las personas a largo plazo, ¿no? Al final, la mayoría de las técnicas de afrontamiento del estrés lo que buscan es disminuir ese estado de tensión continua que recupere las funciones del cerebro y eventualmente nos permita afrontar mejor los retos. Ahora bien, junto con toda esta cascada de retos que estamos mencionando, aparece el famoso tecnoestrés, que tampoco es un término en realidad en sí mismo nuevo, ¿no? Que pensemos que los propios factores psicosociales tampoco son un término nuevo. Hay países que llevan unos 60 años ya corriendo normativas en este sentido y extralaborales. Entonces, más bien estamos un poquito atrás a nivel normativo en México. ¿Qué pasa con el tecnoestrés? Ok, tampoco es término nuevo. ¿Qué es eso? El tecnoestrés en sí mismo es la forma en la que influye el uso de dispositivos y la forma en la que interactuamos también con algunos procesos en ambientes digitales, que en realidad nos va a sonar bastante familiar en lo que actualmente tenemos bastantes personas en actividades remotas, ¿no? Que no es nada más el uso de la computadora, de Yuli, es la forma en la que nos comunicamos. No es lo mismo que yo me levante de mi sitio, Ade, y vaya contigo y te comente algo, o que yo suba un piso y vaya con Yuli, a que les tenga que escribir un correo electrónico, o a que ponga una videollamada, ¿no? Y entonces la forma en la que estamos interactuando es totalmente diferente y esto inocula en las personas estrés, porque en ocasiones incluso algunos procesos de ser presenciales pasan a un procesamiento remoto y la forma en la que el cerebro capta toda esa información cambia. Hay un par de estudios ahí muy interesantes en los cuales identificaban qué tanto incrementaban los niveles de cortisol, esta hormona íntimamente asociada al estrés, después de una llamada por aquí, por Zoom. Identificaban justamente que el uso de la cámara
al incrementar el volumen de algunas de las partes del cuerpo a nivel visual, cuando lo estamos viendo directo en la pantalla, incrementa los títulos de cortisol porque el cerebro lo detecta como si fuera una amenaza, aunque de No fondo no lo puede sea. ser, ¿Por no qué? puede Porque ser, nuestro Pablo. cerebro sigue funcionando con algunos sistemas bastante primitivos. Entonces, tenemos que aprender a gestionar e identificar qué pasa con estos estresores, qué pasa con estas costumbres. Ahora, yo estoy hablando de la interacción en estos sistemas digitales. ¿Qué más está aquí asociado? Bueno, yo creo que no es sorpresa para muchos las tendencias de las personas de apagar la computadora a determinada hora y saltar a la televisión, o irnos a dormir prácticamente ahí abrazando el teléfono móvil, ¿no? Y entonces las personas están en contacto constante con estos dispositivos que emiten luz azul, y aunque yo le cambie a la luz sepia o a la luz que sea, el cerebro funciona con ritmos de luz y de sombra para determinar si es de día o de noche. Entonces, para el cerebro, todo el tiempo es de día por el sobreuso justamente de estos dispositivos, y tenemos una muy pobre educación en términos de cómo afrontar, cómo recuperar un poco estos hábitos saludables que deberíamos de tratar de mantener por el sobreuso justamente de estos dispositivos. Y aquí lo importante es comenzar a identificar qué impacto está teniendo en las personas y definitivamente comenzar con estrategias de bienestar orientadas a los entornos digitales. ¿Tú qué piensas de todo esto que estamos comentando, Yuli? Claramente es un abanico de situaciones que afectan el bienestar emocional. Cabo, es que sí es un fantasma. Pareciera que esto sí es invisible, es silencioso. Mientras los escucho, pienso como en la humedad, ¿no? Que ya nos notamos que una pared tiene humedad, ya que hay chipotes, ya que se manifiesta afuera, ¿no? Pero mientras hubo un proceso de descomposición interno que no notamos porque no medimos, porque no cuidamos, porque no estuvimos alertas, ¿no? Me impresionan términos nuevos como tu ergonomía cognitiva. Dije, wow, o sea, suena impresionante, pero es este cuidado de esa pared todo el tiempo para evitar que se deforme y se enferme con la humedad, llevándolo a una metáfora muy simplista, tecnoestrés, conceptos distintos que honestamente no habíamos, ahí estaban, tal vez a otro nivel, pero que no habíamos cuidado. Entonces, estoy contigo, estoy alarmada, me doy cuenta cada vez más de lo importante y de la prioridad que toma este tema, pero ¿cómo se le hace, Gascón? O sea, una cosa es ahí está, es invisible, o sea, me la pones más complicada, es fantasmagórico, se mete como la humedad, no es tan evidente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacer y cómo para quienes nos escuchan decirles el uno 2 3 del cómo? Es un gran cuestionamiento, Yuli, sobre todo porque, claro, aparece el término, aparecen estos ¿Cierto? instrumentos para lograr identificar, pero ahora hay algo que digamos que se entremezcla con todos estos conceptos. Si vamos a la slide que sigue, por favor, y es el famoso burnout, el síndrome del quemado, ¿no? Que algunos igual y sabrán que este término en realidad aparece para identificar a profesionistas de la salud que se encuentran especialmente fatigados por las actividades laborales. El burnout está compuesto de tres grandes variables. Entonces, si queremos ser estructuralistas o dar una estructura a este término, son tres cosas. La fatiga emocional que una persona experimenta, derivada justamente de la continuidad de actividades laborales. Una buena forma de entenderlo es como si los seres humanos tuviéramos una suerte de estamina o de, digamos, pila emocional para invertir a lo largo del día, ¿no? Como si fueras un teléfono celular y tú tuvieras que decidir qué aplicaciones quieres abrir. ¿No? Si tú dejas una aplicación abierta durante todo el día, pues se le va a acabar la pila. Ahora, recuerda que tú como ser humano no te puedes estar recargando a lo largo del día, ¿no? Entonces, hay que aprender justamente cómo vamos a invertir esta energía emocional que tenemos, porque al interactuar con personas, con clientes, existe justamente este desgaste emocional y es totalmente normal. El desinterés, que también forma parte del burnout, que es cuando una persona se siente con tal nivel de fatiga que lo que empieza a aparecer es esta suerte de cinismo, en el cual el trabajo deja de ser importante para mí, la forma en la que te trate deja de ser relevante. Yo a veces a algunos clientes les digo a comentar, es como cuando llegas a ir al supermercado y entonces la persona que te atiende ni siquiera te voltea a ver, que le dices buenos días y pues te ignora totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque está despersonalizada. Hay un desinterés total ya en las relaciones humanas derivadas del trabajo. Y finalmente el factor protector, la realización personal. El trabajo, Julia, tiene que significar algo para nosotros. Trabajar nos hace sentir útiles, integrados a una sociedad. Y cuando eso se rompe, cuando ya no hay una realización personal de las actividades, todo se viene abajo y comienza esta cascada
de sintomatología asociada al burnout. Ahora, Ade, platícanos tú un poco acerca de los efectos fisiológicos desde el punto de vista médico del burnout, porque si bien todo esto se presenta ya como un desgaste, hay efectos claros en nuestro organismo derivados de esto. Claro que sí, Octavio, bastante interesante y sobre todo me gustaría puntualizar algo que probablemente algunos todavía no saben. Estamos hablando ahorita de un tema que es burnout, pero esto ya ha cambiado, ¿no? Entonces el término que vamos a empezar a escuchar más adelante va a ser síndrome de desgaste profesional. A partir del 1 de enero de este 2022, ¿qué sucedió? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha reclasificado este burnout hacia un problema que ahora sí tiene que ver completamente con el tema del trabajo. Anteriormente, si ustedes se dan cuenta, se relacionaba con problemas relacionados con el control de la vida. Es decir, que el colaborador pues tenía algunas otras variables, ¿no? Alrededor de estos riesgos a lo mejor que habíamos hablado, psicosociales extralaborales, pero era de la vida. Hoy sabemos que el tema de burnout, y mejor conocido, les repito, como desgaste, síndrome de desgaste profesional o ocupacional, tiene que ver exclusivamente con el tema del trabajo. Y esto, la realidad es que va a traer diferentes cambios dentro de las organizaciones y por supuesto también a nivel normativo deberíamos de estar viendo hoy una tabla de enfermedades del Seguro Social que actualmente no reconoce el burnout como una enfermedad profesional. Tendría esto que estar cambiando como en algunos otros países. Entonces, hablar de factores de riesgo psicosocial va a cobrar una importancia mayor a partir de este año, por supuesto, y sobre todo aquí en México. Si pasamos a la siguiente, me gustaría platicar un poquito más acerca de lo que nos dicen, cómo se manifiesta este síndrome de desgaste profesional. Bueno, agotamiento prolongado de la energía. Ya lo platicábamos, el cuerpo no está acostumbrado a vivir tensiones constantes todo el tiempo, tiende a agotarse como una pila y entonces describen que pudiera llegar a ser esta sintomatología muy parecida a un tema de depresión. Diferentes factores físicos, por supuesto ya no los mencionaba Octavio, los factores psicológicos, y si vamos un poco más adelante, también me gustaría compartir con ustedes esta lámina donde, por un lado, entendamos nosotros cuál es el impacto de los factores físicos que pudiéramos llegar a tener, temas de obesidad, temas de dislipidemia, ya habíamos hablado un poquito arriba del estrés, consecuencias psicológicas que ya nos comentó Octavio, pero no olviden, por favor, si pasamos a la siguiente gráfica, del tema de las consecuencias que pudiéramos llegar a tener como organización. Esto de manera directa va a terminar impactando en temas de ausentismo, en temas de rotación, en temas, por supuesto, de errores laborales, esta famosa ergonomía cognitiva que platicábamos hace un momento, y, por supuesto, en temas de demandas como en algunos otros países ya los tenemos. Recuerden, debemos de tener un nivel óptimo de estrés, por supuesto, el famoso euestrés o esta tensión creativa son importantes para mantener resultados óptimos con el colaborador, pero no por tiempo prolongado. Importante, no estamos diseñados nosotros para poder tener estas cargas de estrés tan prolongada porque pues a final de cuentas nos van a llevar a un tema de colapso total. Entonces, Julieta, pues estamos ante un panorama donde se ha cambiado la clasificación, se ha dejado el estigma de un lado de que tiene que ver con problemas relacionados con la vida y ahora sí, tema exclusivamente laboral. Totalmente, Ademir. Yo solo quería agregar, sí, obviamente se acentúa con pandemia, pero no es algo que cuando la variable pandemia desaparezca vaya a desaparecer. Estos temas de alta velocidad, de agilidad, de exigencia, tecnología, cada vez mayor competencia en todos los sentidos, competitividad interna, todo esto va a prevalecer. Si quitamos la variable pandemia, pues habrá tal vez una presión menor, pero la presión tiende a crecer por un mundo que tiende a la velocidad, a la exigencia, a la tecnología y a lo desechable a veces de cierto tipo de actores que no están entendiéndole y por eso también mucho más estrés, ¿no? Entonces, sí creo que es algo que llegó para quedarse, esta cultura que lleva al primer renglón de las prioridades de las personas, del departamento de personas, el tema de salud, como base de la pirámide de Maslow que estudiamos desde la escuela y que nos dice, no pongas adornos ni pienses en otras cosas a menos que hayas librado el primer escalón. No, y aquí hay una cuestión justo eh, indudable, que es salir de la caja para empezar a pensar en cómo podemos resolver esta problemática.
Mira, si nos permiten en la siguiente slide, hay un concepto que se está tomando mucho en consideración por parte de la Organización Mundial de la Salud para la prevención de temas de salud mental. La propia psicoterapia, la propia psiquiatría y la salud mental, pues en conjunto ha migrado, ha cambiado mucho, ¿no? Y hay un modelo que actualmente nos permite identificar algunos aspectos importantes, que es el concepto PERMA. ¿Qué es esto? Que las personas podamos promover emociones positivas. Esto, ¿cómo pensarlo en una empresa? El famoso ejercicio de la gratitud. Y les invito a que hagan el ejercicio. Escriban al finalizar este foro a un compañero o compañera del trabajo que le agradezcan algo y van a ver justamente cómo esto cambia muchísimo, no solamente las Está padrísimo eso. al momento, sino cómo funciona a lo largo del día esta relación. La E corresponde al engagement, el sentirnos justamente más, un poco más anclados, comprometidos con nuestro entorno. Y esto claramente depende del dominio que tenemos sobre el mismo. Las relaciones positivas, y eso es un trabajo que los managers pueden hacer en torno a sus equipos de trabajo. El significado, la M de meaning. Tal vez no voy a saber yo el significado del trabajo de todos mis colaboradores, pero sí es algo que yo puedo permear a los líderes para que vayan conociendo en torno a sus equipos. Y finalmente la A de accomplishment, el sentido de logro, que si se fijan muchas de estas variables, la propia norma 35 ya nos daba algunas sugerencias de cómo irlo trabajando. Entonces, estos principios PERMAS, y podemos ir a la siguiente diapositiva, nos permiten consolidar este famoso fenómeno de la felicidad laboral. Hay muchísimas variables asociadas al mismo, hay más de 27 variables asociadas entre sí, que es muy difícil en ocasiones tratar de cubrir todo. Pero los primeros pasos tienen que ir hacia ver esto no simplemente como un beneficio, sino un componente base mínimo justamente de estos entornos de trabajo que permitan prevenir cualquier forma de dificultad y afrontar los retos como equipos de trabajo. Entonces, eso sería un poco salirnos de la caja al respecto, Yuli, y bueno, pues tratar de integrar esta información que tenemos para los equipos de trabajo, definitivamente. Es un reto. Totalmente de acuerdo, Tavo. Y solo agrego aquí una frasecilla. Hemos estudiado en Mercer Marsh beneficios en el área de consultoría, como las contrataciones y la evolución de el colaborador hacia mejor carrera en la organización tiende a depender más de la actitud que de la aptitud. Es cuando este positivismo, estas ganas, esta buena intención nos lleva a más compañerismo, al balance, al reconocimiento, a menos estrés y a hacer mucho más virtuoso el camino dentro de la organización, y la organización debe apoyar a que eso suceda. Amo el principio PERMA, que simplemente nos recuerda lo poderoso de ser positivos, de mantener un clima y una cultura positiva. Y otra vez nos toca a los líderes, obviamente el mayor dueño es el CEO y a recursos humanos. Buenísimo. Gracias. Continuamos entonces contigo, Zurita. ¿Cómo ves esto? ¿Qué reacción Gracias, tenemos Julie. por allá? Sí, no quiero dejar a nadie estresado en este panel, en este foro. Gracias a todos, pero han venido hablando y me encanta de cómo abordar también temas de estrés y poniendo este granito de arena, y lo comentaba ahorita Tavo en cuanto a la felicidad laboral. Sin duda ahora se traduce en evolución de la compensación, como lo comentabas, Julie, en esta experiencia del colaborador. En la sesión pasada comentaban también de esta parte de evaluar e identificar qué es lo que los colaboradores valoran y perciben mejor de la organización. Entonces, no dejar de lado que esto también es un camino en esta guía del 1, 2, 3, a cómo ir identificando esa felicidad laboral dentro de las organizaciones. Y también basado y alineado a lo que hemos venido hablando de bienestar, de los pilares y de todo lo que esto conlleva en un tema de wellness y well-being ahora, pues hablar sin duda del estrés financiero, o más bien en positivo, del bienestar financiero. Por aquí alguien comentaba que no dejemos de lado cuando no tenemos control de nuestras finanzas, y a raíz también de la pandemia es algo que en todas las organizaciones se ha puesto en la mesa. A pesar de tener muchísima información, esto es como cuando nos duele el estómago, que ¿qué atendemos primero, no? O sea, siempre decimos, ahorita me tomo algo, dejo pasar un poquito de tiempo y el malestar sigue ahí. Entonces, dejar ahorita para todos ustedes que el bienestar financiero, que el pilar financiero, también lo mencionaban en la primera sesión, es algo que debemos nosotros de construir, debemos de fundamentar en nuestras organizaciones. Hoy en día el estrés financiero nos cuesta entre el 2 y 4% de nuestra nómina. Incluso por ahí hay estudios
que han revelado que pasamos más de 2 o 3 horas pensando en temas económicos. Y la pandemia pues nos vino a ser un poquito más sensibles en este tema y a poder ver que si no tenemos una estabilidad financiera, esto no solamente afecta a nuestras familias, sino sin duda también afecta a nuestra productividad y afecta a nuestros trabajos. Aquí invitarlos que identifiquemos también dónde están nuestros colaboradores, que podemos hacer un check-up financiero y sobre eso construir toda una estrategia alineada a todos los programas de bienestar. Pues, Importante Julia, ahí, Mariel, qué importante esto de mapear dónde estamos, ¿no? así es, yo creo que a medida que sepamos ese ADN de nuestra organización, que veamos dónde están los colaboradores, qué es lo que valoran, se traduce en esta experiencia del colaborador y en esta felicidad laboral, Julie. De acuerdo, totalmente. Muchas gracias, Julie. Pues dar espacio también a nuestras invitadas. Adelante, gracias, Julie, por dejar poner este granito de arena. No, gracias a ti. Me quedo con palabras que me inquietan y que nos dan la rampa para entrar con la siguiente sesión, tanto con Marce como con Gaby. Invisibilidad, efecto impactante, alto impacto. La suma de tecnología, velocidad, agilidad, pandemia, competencia interna, competitividad interna y externa, son una serie de factores que nos llevan al estrés, el síndrome del desgaste profesional, el burnout, consecuencias en la organización, en la productividad, en la economía de la organización que no son triviales. Es un tema de negocio, señores y señoras. Este tema que parecía romántico hace algunos años es de negocio. Y vamos a hablar con dos negocios que para nosotros son muy exitosos y encima ser la cabeza de recursos humanos de personas, vaya, de grupos exitosos, nos ilumina muchísimo esta preocupación. Decía Mariel, no queremos mandarlos preocupados y no es la intención. Vamos a cerrar con bajando el globo, buscando de alguna forma soluciones, llevarnos el 1, 2, 3, ideal en una de estas sesiones, siempre tener algo para llevar. Si alguien se durmió, es el momento. Vamos a escuchar a expertas que lo han hecho y lo han hecho muy bien y cómo es la cosa pues el enfrentar de alguna forma esta realidad, primero, segundo, medirla y tercero, administrarla para jugar a favor del negocio y de las personas. Así es que bienvenidas Marce y Gaby, vamos a arrancar con esta sección que me tiene muy ilusionada porque me va a sacar de este estrés que me han causado estos hombres con tanta preocupación y con tanta realidad fundamentada, con argumentos, que es lo más fuerte. Esto es real, esto está top of the desk, este es el primer renglón que hay que atender. Y entonces yo les preguntaría primero para beneficio de todos, ¿qué serían esas 3 acciones con las que iniciaríamos un programa de bienestar? ¿Cómo comenzar? Y aquí quiero ser muy democrática. La que quiera iniciar, levante la mano y luego ya me voy alternando. Vamos, Marce. Bueno, muchísimas gracias. Me da mucho, mucho gusto estar aquí hoy con ustedes y compartir esta mesa con gente que aprecio muchísimo. Y mira, pues contestando específicamente a tu pregunta, Julie, la primera es diagnosticar, ¿no? Y hablo mucho de la experiencia que nosotros hemos tenido. Al principio lanzábamos y comunicábamos y sacábamos una campaña impresionante, pero sin saber realmente qué era lo que necesitaba nuestra gente. Teníamos encuestas de clima organizacional, muchísimos pulse check, pero no específicamente de este tema tan importante que hoy estamos tocando, sin hablar de otra parte que si la compensación, que si bla, 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 enfocándonos a esta parte de salud, de bienestar y con base en eso accionar, ¿no? Lo que a ti te funciona no necesariamente me funciona a mí, ¿no? Le funciona a otra persona. Entonces, lo primero que hay que hacer es ese diagnóstico y después otra vez hacer las diferentes acciones, ¿no? La segunda es dividirlo. Lo que nosotros lo hicimos fue por pilares, ¿no? El primero, todas las estrategias que impactaban a la parte de corazón, ¿no? Así nosotros le llamamos. El segundo, la parte de mente. Y el tercero, la parte financiera. Y atacando este triángulo, que otra vez a lo mejor a mí me tiene estresada la parte económica, pero a ti te tiene estresada
la parte de tu salud, y a otra persona le puede tener en un estrés, ¿no? Esta parte de las emociones. Entonces, dependiendo de eso, ver a qué pilar, por supuesto, nos íbamos a enfocar. Y el último, darle las herramientas, y por ahí nosotros en uno de los negocios que tenemos se instauró este de Compression Day, ¿no? Que es cada viernes, el segundo viernes de cada mes. Ese viernes no se pueden agendar reuniones internas, ¿no? Entonces solamente son reuniones externas, obviamente con clientes o alguna situación, pero si yo te llamo a ti, Julie, y te quiero agendar por ahí algo, sorry, no se puede, lo dejamos para el lunes. Pero entonces otro negocio decía, no, eso ya me estresó a mí, o sea, nada más de pensar que le voy a decir que no, no, eso jamás. Entonces se vale, es súper válido. Entonces, tal vez para un negocio, sí, claro, ¿no? O por ahí otro negocio decía, no, pues ya hicimos el Focus Friday, ¿no? Yo decía, no, hombre, jamás eso, para mí los viernes es así de reuniones. No, por favor. No, por favor. Entonces, no todo es para todas y todos. Hay que, y no tomarlo personal, porque también decíamos, híjole, no se conectaron muchos esta sesión, no pasa nada, se conecta el 50%, a ese 50% seguramente le impactó. Entonces, esos son como los tres, no sé, como experiencias o circunstancias que nosotros hemos vivido y que me encantaría compartirles. Gracias, Marce. Me encanta el alinear con lo que decían Tavo y Ademir antes, el diagnosticar primero, ¿no? El ubicarnos en el mapa, y me fascinó el desglosar el problema en corazón, mente y la parte financiera para de alguna forma también saber cómo atacar en el mejor de los sentidos cada una de estas vertientes. Me encanta verlo un poquito más pues desglosado, digamos. Gaby, para no repetir exactamente estas tres, si tú quieres ahondar en alguna o qué agregarías o qué adicionamos a esta idea de qué acciones son prioritarias para comenzar. Claro, muchísimas gracias también por la invitación, me encanta. Yo también, largas conversaciones con ustedes. Coincido totalmente con lo que Marce menciona. Creo que además el darnos permiso de fallar, de no importa, está bien, se vale ir, tratar, explorar qué hay allá afuera, y habrá cosas que sean muy exitosas y que tengan esta respuesta más allá de lo que esperábamos, y otras que no conecta. Creo que estamos en un punto en donde tenemos que escuchar, pero para poder celebrar y magnificar la individualidad de cada persona. Cada uno de nosotros está en un momento diferente de vida, en una circunstancia distinta, todas son válidas, y creo que tenemos que empezar por reconocer eso, por entender eso. Hoy por hoy nos hemos ido moviendo en donde veníamos queriendo encajonar o estandarizar soluciones. Sí. Y ante esta realidad cada vez es más difícil hacerlo. Entonces, en la medida en que logramos identificar que somos diferentes, que tenemos necesidades distintas, que enaltecemos esto, vamos a lograr volver a unirnos en la comunidad para poder encontrar estas alternativas. Muchas gracias, Gaby. Me quedo con esta palabra de celebrar la individualidad. Me gustó mucho el celebrar. Y si vemos el futuro de la compensación, los beneficios, los prerequisites y las experiencias, el futuro es customizarlos, trajes a la medida, empezar a reconocer que una talla o dos no le quedan a todos tan cómoda como el empezar a mirar al individuo, a la persona, y empezar a construir mucho más hacia su talla, explorar, estudiar y escuchar, como dijiste, con humildad. Se me hace básico en este cómo comenzar. La siguiente, Gaby, yo quisiera preguntarte quiénes son actores imprescindibles de esta novela para que esto se escriba bien. ¿Quién debería estar cómplice de este proyecto al frente? Creo que todos. Creo que a la hora de hablar de quién es el mejor equipo somos todos. Creo fielmente en que el reducirlo a una función, un rol o un ser humano, no se va a lograr el impacto. Y en este barco, si bien todos vamos navegando en un barco diferente, es el mismo mar, ¿no? Por ahí ha habido muchísimos ejemplos de esto, pero en la medida en que todos colaboramos y todos nos sumamos, creo que se le da fuerza, porque esa es la única manera realmente de darle voz a todos, de celebrar la individualidad, de hacer que
que calce con quiénes somos como individuos y quiénes somos a la hora de pertenecer a la organización. Yo te diría que todos, si bien el equipo de liderazgo tiene un rol importante en el sentido de alinear ways of working, de alinear las estrategias, de alinear la visión general del negocio, necesitamos que todos se sumen y que todos aporten para que sea efectivo. Totalmente, Gaby, estoy más que de acuerdo. Y Marce, ¿qué trajo la NOM 035? Obviamente hay una obligación, que la verdad yo la vi como un pretexto para hacer cosas a favor de las personas, porque había que hacerlo sí o sí. Había que medir, hacer plan de acción y evidenciar que habíamos accionado. Había que empezar a medir lo que yo llamo el nivel de estrés de una organización para evitarme el psico, pero sirvió de algo, qué beneficio ha traído, qué lecturas has visto de esta NOM 035 que llegó hace poco a nuestras realidades y que pues hemos tenido que ir adoptando en el día a día. Sí. Pues mira, Julie, efectivamente fue una obligación y desafortunadamente creo que hoy en muchas compañías todavía no es un tema de prioridad, no es un tema de agenda. Entonces, de manera obligatoria, lo tuvimos que poner, ¿no? En nuestro caso sí ya teníamos acciones, pero no estaban tan estructuradas. La realidad es que era más como, ay, mira, ¿no? O sea, nosotros tenemos un programa de atención al empleado, entonces de repente había un webinar, lo lanzábamos. Esto lo que nos ayudó fue a ponerlo en una estructura, en un plan y nuevamente en hacer este diagnóstico, ¿no? Por supuesto, hay mucho todavía por hacer, pero también yo creo que esta norma nos permitió el que al estar más empresas involucradas pudiéramos tener este intercambio de mejores prácticas. Me parece que eso también es súper relevante como este foro, el también buscar, ¿no? ¿Qué está haciendo nuestra industria? Nosotros somos una industria química, entonces puede haber cosas parecidas a lo mejor a la de consumo, ¿no? Pero si yo me voy a mi misma industria, que tengo sitios productivos, que tengo plantas, saber qué está haciendo el de al lado en pro de las personas, como bien decías, ¿no? Julie, esto no me parece que sea un tema de egoísmo o de ocultar una agenda como yo para mí solita, ¿no? Sino, por supuesto, de compartir. Entonces, creo que esa también fue una de las ventajas que nos trajo la norma, de que al tener ya más empresas subidas en este tema, que como bien decían, es una prioridad, pues hay más estrategias, más iniciativas que se pueden compartir y eso es relevante no para ser una mejor compañía, sino por supuesto para ser un mejor país. Totalmente de acuerdo, Marce. Y aquí Karina Pérez está súper de acuerdo y dice, y si lo vemos más que ser una obligación hacia la Secretaría del Trabajo, como una obligación con los colaboradores, creo que haríamos con la NOM 035 mucho más, usarla para, con una mirada no para dar el check, como bien dijiste, sino para aprovechar ese recurso para ponerlo en donde más luzca, donde más se necesite y donde más beneficio nos deja a todos, ¿no? Muchísimas gracias, Karina, también por tu participación. Hablaste un poco ya, Gaby, del rol de los líderes cuando hablabas de quiénes están en el reparto de esta novela, pero ¿en qué sí debemos incluir a los líderes? ¿Dónde deberíamos, estén despistados o no, jalarlos? ¿En qué partes de este proceso deberíamos decirles, you better be in, porque te necesitamos, ¿no? Ciertamente tiene que haber una congruencia y consistencia entre lo que queremos, en lo que decimos que hacemos y lo que verdaderamente estamos haciendo en los mensajes. Y ahí es donde es fundamental. Y creo que a la hora de incluir a todos los líderes y de todos sentarnos y hablar del tema, primero empezamos a hablar un mismo idioma, empezamos a definir lo que es un concepto de well-being y de wellness. Empezamos a ver hasta dónde y quiénes somos y en qué casa con la naturaleza de nuestro negocio. Marce hablaba de químico, yo soy tecnología. Lo que para ella puede ser fundamental desde la naturaleza de su negocio son retos que a lo mejor yo no voy a enfrentar. No necesariamente, exacto. Y no te quedan las soluciones de Marce, Gaby, decir, oye, te copio, dame el 1, 2, 3 de tu organización, ¿no? Exacto. Entonces, a la hora de traer a los líderes, logras fomentar esta plática, esta apertura de decir, bueno, ¿y cómo se traduce esto para nosotros? Además es hoy,
porque esto va a ir evolucionando, tiene que ir cambiando, no es estático, las personas vamos cambiando y ahí es donde es fundamental. Tenemos que ir en el mismo camino. Totalmente de acuerdo con esto. Y nos acercamos ya a la rampa final de lo que podemos dejarle a nuestra gente de los comos. Y aquí hago un anuncio porque sigue la sesión con Ricardo Peláez y quiero simplemente que si les da hambre corran por algo, pero no se desconecten, creo que va a valer toda la pena y me gustaría reforzar que vienen próximas charlas todavía después de esta, pero tome nota de lo que viene ahora con Gaby y Marce porque vamos a cerrar con, primero, ¿cómo ven el futuro? Marce, de este tema de bienestar en las organizaciones, cómo se mira. Yo realmente ya descubro el futuro a 2-3 meses, ya con esta velocidad vertiginosa. Quisiera preguntarte qué ves mega inmediato, qué ves mediato y cuál sería tu visión futurista de el wellness en las organizaciones. Pues yo lo veo, Julie, como algo que no sea un tema que necesitemos un foro, un espacio, que sea algo tan natural, ¿no? Que no tengamos que ponerle un nombre y un apellido, que sea ya parte de nuestra estrategia, sea parte del día a día y de nuestra cultura, ¿no? Lo que decía también Gaby, que esto no sea responsabilidad, claro, por supuesto tiene que haber alguien que lo lidere, que haga la estrategia, etcétera, pero responsables somos todos, ¿no? Como usuarios, como líderes, como colaboradoras, como colaboradores. Entonces, de verdad que se impregne tanto en nosotros que ya no tenga que ser como, claro, tengo que utilizar esta herramienta, ¿no? O, claro, ya me acordé que cómo no le dije que utilizara esto, ¿no? Les platico algo rapidísimo mientras estábamos en plena auge de la pandemia, ¿no? Hace un año, uno de los líderes se acercó conmigo súper angustiado y me dijo, Marce, no sé qué hacer, me acaba de llegar una persona, tiene una conversación muy ruda, tiene un duelo, falleció una persona súper cercana a él, no sé qué hacer, ¿no? ¿Qué hago? Casi que me manda a mí, ¿no? Y pues yo tampoco, ¿no? Entonces le dije, no, a ver, calma, o sea, ni tú ni yo somos expertos, pero tenemos un programa que sí es experto, en donde hay tanatólogos, dale el número, que llame, tranquilízalo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que en ese momento, ¿no? Sabíamos que estaban las herramientas, pero no naturalmente la tomamos, ¿no? Entonces yo futureo en que de verdad esto sea parte de nuestra cultura, parte de nuestro día a día y que no tengamos que enganchar nuestro cerebro para decir, claro, ya me acordé que esta herramienta es la que tengo que utilizar, ¿no? Que sea así como cuando cocinamos o hacemos algo que nos apasiona, que es tan natural, que de verdad hasta ni parece, ¿no? Que lo estamos inconsciente, sí es un hábito. Exactamente. Me gusta, Marce, y regresas a tu premisa inicial de diagnostica, un poco segmenta y pon herramientas en la mesa, pero que hagan sentido las herramientas con tu diagnóstico y no con el de la empresa de Gaby, sino con el tuyo, de preferencia, para que las cosas funcionen, ¿no? Y para cerrar, quisiera preguntarles a ambas, empezando contigo, Gaby, ¿qué recomendación le dan a quien va comenzando? Quien dice hoy, híjole, sí suena grueso, aquí no hemos hecho nada, ¿a quién convenzo primero? ¿Dónde necesito cómplices? ¿O cuál es el uno? Cuando de plano apenas voy a tomar la estafeta. Yo empezaría por definir qué es bienestar y visión, en dónde entra en mi estrategia. Lo convertiría no en un objetivo de negocio, sino en un valor del negocio. Me encanta. ¿Y por qué no estrategia? Porque estas cambian. El monto financiero, lo que tenemos que ganar, lo que tenemos que vender, todos los años se revisa y se actualiza. Y a veces subimos y bajamos cosas. Los valores no cambian. Por lo tanto, esto se tiene que convertir en algo que nos mueve y que todo lo que hagamos alrededor construya y abone. Yo empezaría por ahí. Y ciertamente escuchando, coincido totalmente con lo que decía Marce, escuchando qué significa para mi organización y aviéntense, no pasa nada, va a ir mejorando, a veces esa prueba y error, pero yo creo que en la medida en que logramos escuchar y hacer estas evaluaciones y hacer esto, tener este diálogo constante, se va afinando el camino. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Gaby. Marce.
Pues Julia, adicional a lo que comenta Gaby es, por supuesto está este diagnóstico de inicio y fin, déjame decirlo así, este diagnóstico grande, pero también ir haciendo estos pequeños pulse check después de alguna sesión que tengamos, en cuando termine la sesión, mandar la evaluación a las personas y como dice Gaby, igual esto es a prueba y error, ¿no? Entonces decir, híjole, este tema no está muy taquillero en mi organización, vamos a cambiarle. Y si este tema está taquillero, entonces nos enfocamos, a lo mejor en 6 meses va a cambiar. Entonces, escuchar constantemente, ¿no? No esperarnos a inicio y a fin del programa. Y la otra, agentes de cambio. O sea, los líderes son fundamentales en esto, pero también los agentes de cambio que están ahí en la organización, que detectamos que mueven a las personas, estos líderes informales que te van a ayudar a permear esta nueva estrategia, este nuevo valor, como decía Gaby, eso es fundamental, ¿no? Porque esto no es responsabilidad de una persona, de un área, es responsabilidad de muchas personas, ¿no? Y que también, por supuesto, tenemos que pedir ayuda, porque de repente somos súper recursos humanos o súper líderes y la realidad es que no es así. Cuando nos damos cuenta que ese superpoder se puede pues trasladar también o se puede compartir con alguien más, se crean cosas que definitivamente en solitario no podemos alcanzar. Estoy de acuerdo. Y bueno, pues vamos a nuestra siguiente sección, no sin antes concluir que los líderes son fundamentales en esta complicidad necesaria, que las métricas y el tablero de control del que hablas, Marce, es fundamental para ir midiendo si nuestras acciones son o no son aportadoras a un mejor mundo dentro de la organización. Equivocarnos rápido se vale. Para andar en bicicleta, pues tenemos que desequilibrarnos para un día llegar al equilibrio y se vale, solo que hay que hacerlo con velocidad. Y hablaron de valores y de hábitos. Gaby, me encantó el que digas, pues esto debería ser parte de algo tan sustancial como los valores de la organización. Entonces, pues no queda más que agradecer su generosidad para compartirnos y decirnos cómo se mira un poquito más adelante para los que venimos un poquito más atrás. Que no olvidemos el foco de las personas y que sigamos con esta actitud positiva que ya nos dijeron los docs que nos hace bien. Muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad y por este espacio tan ilustrativo. Gracias, Tim.